Durante la Segunda Guerra Mundial, México le vendía petróleo a diferentes países, siendo su principal cliente Estados Unidos, lo cual le dio un gran estímulo a nuestra economía y dio paso al ya tan conocido milagro mexicano. Entre 1940 y 1956 se da un periodo de crecimiento hacia afuera, lo cual se basó en el sector primario. Esto se define como crecimiento sin desarrollo, ya que a pesar de que se crean muchas industrias, estas no tienen la base sólida que es la libre competencia, lo cual no les permite desarrollarse económicamente. Entre 1940 y 1945 el PIB creció a un ritmo de 7.3%, cifra nunca antes alcanzada en la etapa postrevolucionaria. Ahora hablaremos de la industrialización por sustitución de importaciones, o también se lo conoce como el modelo Easy. ¿Qué es esto? Es un modelo económico que se adoptó en Latinoamérica y en países en desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué trata esto? Trata de dejar de importar productos de otros países y comenzar a consumir los productos del mismo país para levantar la economía del país internamente. Este modelo económico tiene varios postulados. Los más importantes son el tipo de cambio elevado de la moneda al cambio, por ejemplo, los precios altos que tiene el dólar en ciertos lugares. Y uno que es el más visto en Latinoamérica, que afecta mucho a las importaciones, hace que la gente muchas veces no compre ciertos productos importados, es el alto precio de los aranceles al momento de importar. Esto se da muy claro en compra de automóviles, compra de celulares, por ejemplo. Un ejemplo, algo que yo veo mucho en otros países de Latinoamérica, es en cuanto a celulares. He visto gente que en videos comenta o en foros que celulares que normalmente valen 150 euros, 200 euros, que son 3.000, 4.000 pesos aproximadamente, en países como Argentina les llega a costar casi lo mismo de lo que cuestan celulares carísimos. O sea, un celular de 4.000, 5.000 pesos, debido a esta política económica, a ellos les llega a costar 8.000, 9.000 pesos, impidiendo lo que es la importación de estos productos, haciendo que la gente consuma los productos nacionales. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Claramente, consumes productos nacionales y ayudas a la economía interna del país. Lo malo es que existe un cierto monopolio, porque a veces no tienes muchas opciones dentro del país. Tienes opciones muy baratas y de muy poca calidad. Entonces tienes que acostumbrarte a lo que hay. Y la competencia no es mucha, porque no vienen productos de otros países. Así que los precios pueden ser elevados dentro del mismo país y la gente tiene que adaptarse a eso. Y básicamente es de lo que habla la sustitución por importación. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, la economía mexicana había padecido fuertes procesos inflacionarios, debido principalmente al desequilibrio fiscal. Se propuso como parte fundamental crear diferentes desarrollos que permitieran impulsar la economía mexicana. El primero de ellos es el modelo de desarrollo estabilizador, el cual tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización del país. Esto significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población que en la época de instrumentación crecía anualmente en una tasa del 3%. La industrialización del país era el paso necesario para abandonar la dependencia existente en la venta de productos del sector primario, por lo cual, la cual era indispensable en la obtención de divisas en el que el país precisaba para su modernización, dado que el comportamiento de los precios, además de erráticos, mostraba una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales. Es decir, cada vez era necesario exportar mayor cantidad de bienes para obtener la misma cantidad de divisas e incluso una menor cantidad.
por lo cual era necesario que México ya no solo dependiera del sector primario, es decir, ya no solo obtuviéramos los recursos de la tierra, sino también tuviéramos la suficiente industrialización para poder procesarlos y para poder generar nuevos productos que fueran adaptables, que fueran posible exportar a otros países. Por estas y otras razones, la estrategia económica, de manera gradual, pero constante y consistente, fue elaborando un conjunto de políticas, instrumentos y acciones que en términos generales se conjuntaron para apoyar a lo fundamental al sector industrial que estaba en creciente desarrollo, para favorecer el crecimiento económico del país, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión extranjera. Es decir, se hicieron diferentes reformas para poder impulsar la economía y para poder apoyar al sector industrial. Los principales resultados alcanzados con la aplicación de esta estrategia se pueden resumir en un PIB que pasó de 4.567.8 millones de dólares en 1950 a 35.541.6 millones de dólares en 1970, lo que ubicó al país como una economía número 16 en el mundo, cuando 20 años antes se ubicaba en el número 20. El crecimiento se logró con una tasa de inflación descendiente del 16.7% en el año de 1950 a 4.7% en 1970. La tasa promedio del periodo anual se ubicó en 4.9%. El empleo en la economía aumentó en una tasa promedio anual del 2.3%, superando ligeramente la tasa de crecimiento de la población económica activa. Como podemos darnos cuenta, sí se dieron diferentes cambios y sí se redujo la inflación, que era lo que estaba manteniendo a México en un constante deterioro de la economía, por lo cual sí fue un sistema estabilizador para el país. En un contexto internacional en el que se percibían indicios de una recesión económica, donde el comunismo representaba una opción viable para lograr una sociedad igualitaria, erradicando la desigualdad económica y social propia del régimen capitalista en México, Luis Echeverría Álvarez iniciaba el sexenio de 1970 a 1976, implementando una política a la que denominó desarrollo compartido, mediante la cual pretendía tender un puente hacia las clases medias y populares rezagadas de los beneficios de la política económica del desarrollo estabilizador. Como ya habíamos hablado anteriormente, hubo mucho crecimiento bajo la tasa de inflación, pero solamente las clases más altas fueron las beneficiadas. Entonces lo que él quería era dejar atrás eso para poder impulsar la economía todos, no solamente los de la clase más alta. Esto lo dejó claro desde su campaña electoral, en donde indicaba la dirección que en materia económica y política seguiría su gobierno. En el plano económico buscaría el crecimiento con distribución del ingreso, en clara solución a la concentración provocada por la política económica del desarrollo estabilizador, como habíamos mencionado anteriormente. Impulsaría la modernización del sector agropecuario, buscará la reducción de la dependencia tecnológica y económica y financiera del exterior, fortalecería las empresas del Estado, las únicas que se pueden cumplir con una función social sin buscar la inmediata multiplicación de las inversiones realizadas. Orientaría la política industrial buscando la racionalización del crecimiento industrial y su distribución geográfica equilibrada. Bajo la designación del desarrollo compartido, el gobierno de Luis Echeverría sintetizó sus aspiraciones de transformar el esquema del desarrollo mexicano. Se proponía hacer compatibles el crecimiento y la estabilidad, mejorando el nivel de vida de los trabajadores, revertir el desequilibrio entre el campo y la ciudad y reducir la inflación y la deuda externa. Como habíamos mencionado anteriormente, lo que él buscaba era dejar ya esas diferencias que existían en la ciudad y en el campo, y que porque los del campo tenían que ganar mucho menos, tenían que arreglar su trabajo, y los de la ciudad tenían que ser los beneficiados, como habíamos dicho, se dio en el desarrollo estabilizador. Los resultados de esta etapa fue el sector empresarial asumió una actitud de desconfianza ante el lenguaje utilizado por el discurso echeverrista, al que calificaron de radical y populista. Obviamente, como empresa, y como anteriormente se había visto de que lo que buscaban era impulsar a las empresas, para ellos fue como que un golpe muy fuerte tener que
ya no contar con el apoyo neto del gobierno. Hablamos de que anteriormente se daba un tipo de vida proteccionista, era un sistema proteccionista hacia las empresas mexicanas, por eso era que no se quería depender del exterior, entonces se comercializaba entre nosotros. ¿Por qué? Porque no había realmente un libre mercado, lo que después vendría a cambiar por completo el panorama en la producción y la industrialización mexicana. Esta situación llevó a los representantes de los principales grupos empresariales a constituir en abril de 1975 el Consejo Coordinador Empresarial, organismo creado con el propósito de crear un frente único de empresarios para protegerse de las acciones lesivas a sus intereses empresariales por el Estado. Es decir, ellos buscaron protegerse para evitar que las nuevas políticas que Echeverría estaba impulsando les afectaran y ellos dejaran de ganar tanto. No querían realmente repartir y que fuera una economía igualitaria. Recordemos que estas etapas que hemos estado mencionando fueron un poco complicadas porque fueron golpes muy fuertes. Primero tenemos mucha inflación y tenemos mucho poder adquisitivo. Después viene como que ya se desestabiliza y se crea el estabilizador. Entonces ya ahora lo que tenemos es menor tasa de inflación, pero igual sigue subiendo. Se va reduciendo también el poder adquisitivo, entonces empiezan con el proteccionismo y entonces simplemente todo era lo mexicano y después viene este presidente y dice, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer así, ahora vamos a darle igualdad a los sectores porque son igual de importantes, ya no te enfoques tanto en la industrialización y darles todo, proteger simplemente a las empresas, porque lo que hace es un crecimiento pero no es igualitario. Entonces sí tuvo resultados. Tuvo un impacto empresarial muy importante, como lo habíamos mencionado, pero pues esas fueron las etapas que vivió México para poder conformar una economía que después cambiaría, como lo habíamos dicho. La primera parte de la que hablaremos es el crecimiento con inflación. Este periodo abarca los años de 1940 a 1955. Comprende el inicio de la industrialización en México, bajo el diseño de política económica del modelo de sustitución de importaciones, y se denomina así porque se caracterizó por un fuerte crecimiento en el Producto Interno Bruto. La tasa media anual fue del 5.73% y un importante proceso anual inflacionista. Los precios aumentaron una tasa media anual del 10.6%. Como habíamos mencionado, el crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario, que dificultaba la consideración del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones de índole social será resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario, éxito que fue conocido internacionalmente con el título del milagro mexicano. Si has escuchado hablar acerca de este término, pues fue una de las partes más importantes de México, porque fue cuando tuvimos cierta estabilidad económica que generó un mayor grado de poder adquisitivo en la clase media, lo que fue muy importante. Lo que sucedió en el crecimiento con inflación es que dejamos de depender de estar importando bienes que venían de otros países, como nuestro mayor socio, se podría decir que era Estados Unidos. Entonces se comienza a proteger aún más a la industria mexicana y nosotros comenzamos con exportaciones. Algo que repercutió mucho o que ayudó mucho es que durante este periodo se dio la Segunda Guerra Mundial. Entonces los demás países estaban en guerra y no tenían cómo sustentarse. México fue un gran proveedor, situación que le permitió elevar el índice de crecimiento y le dio mayor poder a las personas. También, como en todo, ¿verdad?, viene el declive de la situación, lo cual veremos a continuación, dando paso a otro sistema, conocido como el modelo estabilizador. Los principales resultados con la aplicación del modelo estabilizador se pueden resumir en un Producto Interno Bruto que pasó de 4.566.8 millones de dólares en 1950 a 35.541.6 millones de dólares en 1970, lo que ubicó al país con una economía número 16 en el mundo, cuando anteriormente 20 años antes, se ubicaba en el lugar número 20. El crecimiento se logró con una tasa de inflación descendiente de 16.7% en el año 1950 a 4.7% en 1970.
La tasa promedio del periodo se ubicó en el 4.9%. El empleo en la economía aumentó a una tasa promedio anual de 2.3%, superando ligeramente la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Es decir, sí tuvo resultados y sí generó mayor empleo y obviamente disminuyó la inflación que en el periodo anterior había elevado completamente. O sea, subían los salarios, pero también subía la inflación. En este lo que buscaba era bajar la inflación que se tenía en los productos en México. Ahora pasaremos a nuestra siguiente etapa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en las etapas anteriores en el sistema de México, pudranse todos. Como ya habíamos mencionado en las etapas anteriores, México había estado en un sistema de proteccionismo a las empresas, lo que le permitía generar mayor exportación y depender un poco menos de las importaciones que se tenían. Por lo cual simplemente existían las empresas mexicanas y podías comprarle a la empresa mexicana, porque obviamente si venía una empresa extranjera les cobraban una gran cantidad de impuestos, por lo cual fue un proteccionismo. Por decir, en nuestro estado se vio mucho en el caso de Fundidora el hecho de que era completamente proteccionista y por eso cuando entra el libre mercado simplemente quiebra. Ahora hablaremos del agotamiento del modelo de crecimiento y crisis del Estado protector del que habíamos estado hablando. Al finalizar la década de los 70 empezaron a manifestar una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Había indicadores que así lo hacían suponer. El ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas era cada vez mayor y era cada vez mayor el número de empresas transnacionales. El modelo de desarrollo estabilizador tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización del país. Ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población que en la época indumentaria crecería anualmente en una tasa del 3%. La industrialización del país era el paso necesario para abandonar la dependencia existente en la venta de productos del sector primario, el cual era indispensable en la obtención de divisas que el país precisaba para su modernización. Dado que el comportamiento de los precios, además de erráticos, mostraba una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales, es decir, cada vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para obtener la misma cantidad de divisas o importaciones industriales. Por estas y otras razones, la estrategia económica, de manera gradual pero constante y consistente, fue elaborando un conjunto de políticas, instrumentos y acciones que en términos generales se conjuntaron para apoyar en lo fundamental a un sector industrial diversificado que favorecería el crecimiento económico del país. Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y el fomento de la inversión extranjera. Aquí lo que se quiere dar a entender es que durante el modelo de desarrollo estabilizador se intentó dejar un poco atrás el hecho de depender del sector primario, ya que nosotros teníamos mucho volumen de producción, pero no teníamos la capacidad de poder procesar, de poder transformar esa materia prima para poder exportarlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros importábamos demasiadas cosas, solamente exportábamos la materia prima y después teníamos que comprarle a los otros países la transformación del bien. Entonces lo que se buscaba era impulsar la industria para poder tener un mayor crecimiento y poder dar mayor salario a las personas que trabajaran en la industria, porque estamos hablando de un momento en el que hubo mucha tensión social, precisamente porque veníamos de un milagro mexicano que había dado mucho poder adquisitivo a las personas y de pronto venimos a un estanque, por lo que tuvimos que estabilizar la economía mexicana. La globalización, según Anthony Giddens, define la globalización como un proceso social que resulta en cantidades de personas cada vez más grandes que viven en circunstancias en las cuales instituciones están desarraigadas.
que vinculan prácticas locales con relaciones sociales globalizadas que organizan aspectos importantes de la vida cotidiana. Lo que viene a ser la globalización es el proceso mediante el cual los habitantes del mundo tienen una mayor interdependencia en todas las facetas de la vida, es decir, culturales, económicas, políticas, tecnológicas, etc. No es nada más que la economía de mercado a una escala mayor. Ahora el neoliberalismo. Al neoliberalismo se le puede definir como una doctrina económica que tiene como fundamento la mínima intervención del Estado y la máxima libertad de los agentes que intervienen en la actividad económica. Su base teórica está dada por las teorías antiintervencionistas de Hayek y el monetarismo de Friedman y la Escuela de Chicago. Lo que viene a ser el neoliberalismo es la economía manejada por unos pocos empresarios multinacionales que se llevan la riqueza de los países menos desarrollados donde el Estado no tiene posibilidad de regular ni participar nada. Bueno, yo les voy a hablar de algunos presidentes que firmaron los acuerdos para la apertura de México en lo comercial. Voy a empezar con Miguel de la Madrid en 1983 con el Acuerdo Comercial Preferencial de Ecuador y en 1985 con el Acuerdo Preferencial de Panamá. Después viene Carlos Salinas de Gortari en 1992 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en 1993 con el Acuerdo Comercial Preferencial con Paraguay. En 1994 con Salinas de Gortari también el Tratado de Libre Comercio de Colombia, ya que en 1995 ya está otro presidente que fue Cedillo Ponce de León, con el Acuerdo Multilateral de OMC. En 1997 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y en 1998 con el Tratado de Libre Comercio en Chile. En el 2000 Tratado de Libre Comercio en Uruguay y Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. En el 2002 Vicente Fox firmó un acuerdo preferencial con Brasil y en el mismo año con el Mercado del acuerdo preferencial. En el 2003 el Tratado de Libre Comercio con Uruguay. En el 2004 hizo 2 tratados de libre comercio con Panamá y Japón. Nuestro expresidente Felipe Calderón firmó el Tratado de Libre Comercio con Bolivia y en el centro de América. En la actualidad, Peña Nieto en el 2014 firmó el Tratado de Libre Comercio con la Alianza del Pacífico. Nos encontramos con el señor Israel, el cual nos va a contestar una serie de preguntas referentes al tema de la globalización. Muy buenas tardes, señor Israel. La primera pregunta sería, ¿qué es para ti la globalización? Es la apertura entre los países de su economía, de sus mercados. ¿Cómo podemos ver reflejada en nuestro país los efectos de la globalización? Se puede ver reflejado con los monopolios existentes que vienen acá al país a ejercer. Okay, las empresas que entran, transnacionales que entran. Así es correcto. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos podemos decir que muy pocos. Negativos, pues tenemos el ejemplo de la Kia Motors, que viene aquí a pesquería, ¿verdad? Con sus 5,000 coreanos, ¿no? Nada tenemos en contra de los coreanos, pero necesitamos trabajo para los nacionales más que para los extranjeros. Así es, además de otros sectores de la economía que también se ven muy afectados, como es el campo, que últimamente nos hemos dado cuenta cómo ha llevado la carga de las importaciones y del libre comercio entre los granos y todo eso que se produce en el campo. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía de alguna manera? No, se ve reflejado yo creo que en los bolsillos de unos cuantos nada más, sí, los grandes magnates. Eso, o sea, para la clase media baja es no el beneficio. beneficio. Bueno.
¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, pienso que no los ha llegado a resolver. Al contrario, los ha acrecentado más. Más por, como mencionabas desde el inicio, los monopolios entonces toman toda la riqueza, todo lo que se produce, y el pobre es más pobre y el rico es más rico, ¿verdad? Esto sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y esto... ¿Qué es para ti la globalización? Es un movimiento que ha empezado desde hace ya varios años, que involucra varias modas, tendencias económicas y sociales. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Yo creo que más que todo en las modas que han llegado. Por ejemplo, ya nos hemos hecho fanáticos de las redes sociales, de los aparatos, de todo lo que es la era tecnológica, y un poquito en el área económica también. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo creo que en lo positivo nos ha permitido acercarnos más a la información, conocer más acerca de otros países también. Nos ha permitido conocer un poquito más de su historia, de su gente, de sus tradiciones. Pero en lo negativo pienso que para algunos se ha convertido en un hábito, en un vicio, el estar siempre conectados, el estar siempre viendo qué es lo que hacen los demás. ¿Qué ha presentado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Yo creo que mejorar la economía no tanto, pero sí me ha impuesto más retos. Yo creo que en lo personal se exige que te prepares más, que hay mucha competencia, digo, en el ámbito profesional, y yo creo ya con una simple carrera no es, digo, una simple, está mal dicho, ¿verdad? Pero con una carrera nada más no es suficiente para salir a buscar un puesto laboral. Tienes que prepararte, capacitarte y estar al día. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Yo creo que aún no. A lo mejor la intención podría ser buena, pero yo pienso que no se ha hecho lo adecuado para resolver la cuestión de la pobreza. Creo que aún hay muchas cosas por hacer, mucho camino que recorrer todavía. Okay. ¿Y ya nada más puedes decir su nombre? Iván de Jesús, Moncada de Moncada. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Julio César Saldívar Pérez. Bueno, ahora le voy a hacer una entrevista acerca de la globalización. ¿Qué es para ti la globalización? Es el rompimiento de barreras, ya sea territoriales, de religiones y de... Más que nada de eso, el rompimiento de barreras entre los países donde no exista ningún tipo de situación que prohíba pasar de un lado a otro, comprar un producto en otro país o algo que sea prohibido. Ok. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues bajarían los precios de algunos artículos que vienen del extranjero. Puede ser los automóviles, puede ser frutas que vienen de otros países. Se daría una baja en el precio y pues la economía mejoraría un poco para todos. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos, eso que acabo de mencionar, el precio de los productos. Negativos, pues a lo mejor tal vez para gente que es de nuestro país, bajaría el precio de sus productos y pudiera afectarlos un poco a ellos en lo económico, pero en general en la población lo vería como algo positivo. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Qué ha representado? Pues en realidad yo no dependo tanto de algunas cosas. Yo pienso que si fuera un empresario, tal vez sí representaría o habría algunas ventajas o desventajas, pero como consumidor lo que representa para mí es una baja en los productos, en el precio de los productos. ¿Ha mejorado tu economía? Claro que sí, sí ha mejorado. ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues tanto así como un nuevo reto no, pero con la mejora de la economía pues ya te puedes dar algún tipo de, no de lujo, sino de comprar algunas cosas que antes no alcanzaban, por lo mismo que era prohibido los precios, por los aranceles que se dan a los productos que vienen de otros países, pero al momento de romperse las barreras pues ya no existe ese arancel y tu economía mejora un poco al ahorrarte un poco de dinero.
¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, pienso que no. No, los problemas de pobreza extrema pienso que vienen de otra parte. No creo que tenga nada que ver con eso de la globalización. Más bien, no sé, sería de algún tipo de inversiones al campo y de ayuda a la gente más necesitada, pero no pienso que la globalización no aporta nada en este caso para la gente, para la pobreza que existe actualmente en México. Ok, muchas gracias. ¿Qué es para usted la globalización? Pues para mí es un intercambio cultural, social, político y comercial de países desarrollados y subdesarrollados. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues al estar consumiendo productos de origen extranjero, como aparatos electrónicos, ropa, etcétera, también el uso de internet y al estar aprendiendo idiomas extranjeros, también puede ser la instalación de empresas extranjeras en nuestro país. ¿Qué aspectos positivos y o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Considero que entre los aspectos positivos está que mejoran la calidad de vida con el uso de nuevas tecnologías y está el desarrollo de medicamentos, crecimiento personal, desarrollo de habilidades y además de crear nuevos empleos. Entre los negativos, pues considero que en el caso de algunas empresas extranjeras degradan el medio ambiente y también ofrecen empleos con salarios bajos. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Para mí ha representado una oportunidad para crecer. La economía sí ha mejorado al haber competencia entre empresas, bajan precios de productos y servicios. Nuevos retos, pues sí, estudiar nuevas carreras, nuevos idiomas. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, considero que no, porque la población no tiene una educación de calidad. Bueno, ¿puede mencionar su nombre? José de la Cruz López. Gracias. Muy buenas tardes, me encuentro aquí con Héctor García, que me va a ayudar a responder algunas preguntas. Para ti, ¿qué es la globalización? Para mí fue un avance, ya que abrió más oportunidades para estar más conectados entre otros países. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues porque hay más negocios extranjeros y más oportunidades de trabajo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Creo que son positivos. Gracias al apoyo extranjero, México tiene más posibilidades de exportar productos que benefician a nuestro país. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Mira, la globalización para mí es un avance económico, que si me ayuda a mi economía, pues sí, y me ha puesto nuevos retos de trabajo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de la pobreza extrema en nuestro país y por qué? Y realmente creo que sí, porque hay más oportunidades de trabajo, y eso quiere decir que hay más flujo monetario. Muchas gracias.